En breves momentos comenzamos con el tema preparado para el día de hoy en Panorama Médico. El tema preparado para el día de hoy es parasitosis intestinal, la enfermedad más frecuente en la selva del Perú. Parasitosis intestinal. El día de hoy, en breves momentos ya, comenzamos con el tema preparado para el día de hoy en Panorama Médico, programa de información médica y cultural que se transmite los domingos a las 7 de la mañana a través de Radio Revolución, a través de la página web www.oscarnovoaperú.com. Ya estamos listos, ya estamos alistando. El tema preparado para el día de hoy, parasitosis intestinal. A las 7 de la mañana, todos los domingos, Panorama Médico. Temas médicos, temas de actualidad, la problemática de la realidad de la provincia de Satipo. Todo esto y mucho más a través de este programa, Panorama Médico y Panorama Satipo. Estamos esperando ya unos segundos para comenzar con el tema. Radio Revolución ya está listo para poder realizar ya el enlace correspondiente y comenzamos el tema preparado para el día de hoy. Mientras que le pedimos al señor Fernando Santos, por favor, que pueda enlazar en la radio para comenzar, por favor. El tema preparado para el día de hoy, la parasitosis intestinal, la enfermedad más frecuente, más prevalente en Satipo y en toda la selva del Perú. Le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos ya con esta secuencia de Panorama Médico. Este es un programa de información médica, de información cultural, temas médicos, temas de la problemática de Satipo. Y el día de hoy tenemos la descripción, la explicación de un tema sumamente importante porque es la más frecuente. Sin duda, la enfermedad más frecuente del Perú. La enfermedad más frecuente, si nos bajan el volumen de retorno, por favor. La enfermedad más frecuente del Perú es la parasitosis intestinal. La parasitosis intestinal se presenta en forma regular, permanente, durante todo el tiempo, durante todo el año en toda la selva del Perú. Y Satipo no escapa de esta problemática, y que es la causa de múltiples complicaciones, la parasitosis intestinal. Y eso es fácil deducir por cuanto se presenta
todas las condiciones medioambientales, climatológicas que son fáciles de deducir para que pueda presentarse pues con alta frecuencia, incidencia y prevalencia de esta enfermedad. La parasitosis intestinal, por ello, es de que el día de hoy vamos a describir para ustedes este tema que es sumamente importante: los parásitos intestinales. La enfermedad producida por los parásitos que se alojan en el intestino, por eso se llama parasitosis intestinal, es la enfermedad más frecuente en toda la selva del Perú. Los factores medioambientales, la pésima situación de las condiciones sanitarias de esta enfermedad hace fácil que muchas personas enfermen de parásitos intestinales, y no solamente de ello, sino se hace presente las complicaciones propias de esta enfermedad. Y por ello es de que es muy importante saber cuáles son los parásitos más frecuentes que se presentan en la selva del Perú y en Satipo. Cuáles son los parásitos más frecuentes. También vamos a saber cuáles son las formas como la persona se contagia de esta enfermedad. Exactamente frecuente, es muy fácil la transmisión por las condiciones medioambientales, las condiciones sanitarias de nuestro medio ambiente, hace propicio el fácil contagio. Fácil podemos nosotros contraer parásitos intestinales. Y no solamente ello, es necesario saber cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones. ¿Será una enfermedad que podría ser mortal? Vamos a verlo. De hecho, ya le vamos diciendo que en algunos casos es causa de complicaciones tan graves que pueden conducir a la muerte de una persona. O por lo menos, provoca muy serias consecuencias en la salud de la persona, muy especialmente en los niños. Y por eso los padres de familia están bastante obligados para poder conocer los detalles acerca de esta parasitosis intestinal. Ahora veamos qué es lo que sucede. Los alimentos con todas las bondades nutricionales y también con la contaminación, ya sea de bacterias, ya sean de virus o ya sean de parásitos intestinales, el tema del día de hoy, ingresa por la boca los alimentos, pasa hacia el esófago, que es este tubo que conduce los alimentos hacia el estómago. Del estómago comienza ya una gran digestión de estos alimentos. El bolo alimenticio, estos alimentos pasan hacia el intestino delgado. 7 metros de intestino delgado, 7 metros de intestino delgado. Y en la zona inferior y derecha, donde se encuentra el apéndice, en la zona inferior y derecha del abdomen, aquí el intestino delgado se transforma en intestino grueso. Y intestino grueso o colon también se conoce, colon o intestino grueso. Tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y ano. Es acá, en los intestinos, 3 metros de intestino delgado, 1,80 m aproximadamente de intestino, un poco más, un poco menos, depende de cada persona, 1,80 m de colon o intestino grueso. Ese lugar es el hábitat de muchos parásitos intestinales. Entonces, acá vemos
el estómago, el intestino delgado, que se convierte en el colon o intestino grueso, justamente en la zona del apéndice, la zona inferior y derecha del abdomen. Ahí tenemos este hábitat donde tiene la función de digerir los alimentos y digerirlos y asimilarlos. Todos los nutrientes contenidos en los alimentos, sean proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas, minerales, todo ello, el agua también se absorbe a nivel desde el estómago hasta el intestino delgado, intestino grueso, colon, sigmoides, recto. Muy bien. Siendo así, entonces, ¿cuáles son los parásitos intestinales? ¿Cuáles son los parásitos intestinales? Tenemos de los más frecuentes, los ascaris lumbricoides, los oxiuros o enterobius vermicularis, el tricocéfalos dispar o trichuris trichura, los estrongiloides o estrongiloides estercoralis para ser exactos, Giardia lamblia, las amebas, sobre todo hay varias amebas, pero el que es patológico es la entamoeba histolítica. Entonces, el tamaño de estos parásitos intestinales es bastante variable y tenemos acá las amebas que son bastante pequeñitas, microscópicas, solamente se pueden ver con el microscopio. Las giardias, que también son microscópicas, con el microscopio lo podemos observar. Y tenemos también los oxiuros, que las madres de familia encuentran fácil en su potito, en su región anal de los niños. Los niños tienen una hábitat bastante selecta por estos parásitos, los oxiuros, que se alojan, viven en la unión entre el intestino delgado y también durante la noche, sobre todo, tiene que realizar la puesta de sus huevos. Estos lo hacen en la zona del ano, Entonces, en el ano, en la región anal, acá ponen los huevos las hembras de estos parásitos, los oxiuros, lo cual provoca bastante escozor en el niño, en el lactante, en el bebé. Y es uno de los parásitos que las madres conocen más por ello. Son como unas quinoas o unos arrocitos, le llaman, color blanquecino, que viven pues en las noches, se pueden apreciar en esta zona. También tenemos otros ancilostomas, esquistosomas, las tenias, que pueden medir hasta 10 metros, de 3 hasta 10 metros. Entonces, son parásitos bastante grandes. Las amebas y las giardias pueden medir 10 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro, es decir, que el milímetro lo dividimos entre 1000 y eso es una micra. Al milímetro lo dividimos entre 1000 y ahí tenemos una micra. 10 micras es el tamaño de una ameba o de las giardias. Amebas o las giardias lamblias, ameba entamoeba histolítica, la patológica, la giardia lamblia son microscópicas. No lo vamos a poder apreciar, no lo podemos ver. De ahí que muchos padres de familia, cuando le dan a sus hijos algún vermífugo, alguna medicina para los parásitos intestinales, a veces ellos quieren verlo, pero hay muchos parásitos que no puede ser visualizado con nuestra capacidad visual, porque esto, si queremos verlo, lo podemos apreciar por el microscopio, pero así a simple vista no se van a notar.
Los oxiuros, fíjense, los oxiuros que hablábamos hace poco, los ancilostoma duodenal, miden entre 5 a 10 milímetros, es decir, medio centímetro y hasta 1 centímetro. El parásito adulto, estamos hablando, el parásito adulto. El Strongyloides stercoralis mide entre 1 a 5 milímetros. El adulto de este parásito. Trichuris trichura mide entre 3 a 5 centímetros. 3 a 5 centímetros la forma adulta, la forma evolutiva adulta. Los Ascaris lumbricoides, los Ascaris que también son muy conocidos, miden entre 10 a 30 centímetros. 10 a 30 centímetros. La Tenia mide entre 2 a 10 metros. 2 a 10 metros es la longitud de las tenias. Entonces vemos, en conclusión, parásitos que nuestra vista no es capaz de poderlo visualizar. Solamente lo podemos ver con un microscopio. Otros sí, como los oxiuros, sí lo podemos observar. Las madres tienen bastante experiencia para poder reconocerlos estos como unas quinoas de color blanquecino, o también le llaman ellos como unos arrocitos en el ano de los niños, de los bebés, de los niños ya grandecitos. También es muy frecuente, tiene mucha afinidad por los niños estos oxiuros, o también se llaman los enterobios vermiculares, igualmente que las giardias. También son parásitos que tienen mucha afinidad para poder colonizar, para poder infestar el intestino del niño. Muy bien, entonces tenemos aquí pues los diferentes tipos de parásitos intestinales, las amebas que son microscópicas, las giardias igualmente, los oxiuros que sí ya miden entre medio centímetro a 1 centímetro, y las tenias que son las más grandes, que pueden medir 2 metros hasta 10 metros. No me estoy equivocando. 2 metros a 10 metros. Sí, fíjense que nuestro intestino mide 7 metros. El intestino delgado. El intestino grueso, 1,80 metros, un poco en promedio, un poco más, un poco menos. Entonces son parásitos bastante grandes. Y acá esto no es un tallarín, no es una plato de tallarín, sino estos son Ascaris, Ascaris lumbricoides, Ascaris lumbricoides. Acá tenemos los oxiuros o enterobios vermiculares, así también se llaman. Y estos enterobios, anteriormente que hemos visto, estos enterobios, estos color blanquecino, este es el parásito adulto, pero también tiene sus larvas y sus huevos, que son más pequeños. Estos miden entre medio centímetro a 1 centímetro. Entonces tenemos pues de que produce este síntoma bastante molesto en los niños, que es el escozor, el prurito. Le pica el ano. Entonces le pica, le tiene un escozor en la región del ano, y que lo hace pues bastante incómodo pues para los niños, y hay que detectarlo y hay que darles, ya que estamos en una zona altamente endémica. Endémica significa que se presenta la enfermedad todo el año. Acá no se presenta por epidemias, sino todo el tiempo convivimos en la selva con estos parásitos intestinales. También, por supuesto, hay en la sierra, en la costa, pero es mucho más frecuente en la selva. Y en diferentes investigaciones se ha podido observar que la parasitosis intestinal es la enfermedad más frecuente que existe en la selva. La enfermedad más frecuente que existe en la selva. Y si podemos estudiar una población, tenemos que decir que, de acuerdo a las investigaciones realizadas anteriormente, de las pocas que se hacen en el Perú, lamentablemente, entre el 90 al 95% de
población en general, fíjense, del 90 al 95% de población se les encontró parásitos intestinales, es decir, casi todos tendríamos. Y a quienes no se les encontró parásitos intestinales, se hizo la búsqueda también. Y a las personas que en la selva del Perú estamos hablando, que en la selva del Perú no se le encontró parásitos intestinales, generalmente habían sido las personas que habían recibido tratamiento para los parásitos hace muy poco. Son prácticamente las casi únicas personas a los cuales no se le encontró parásitos intestinales, parásitos en sus intestinos, que se hace, desde ya vamos diciendo, con un análisis de heces, pero lamentablemente la tecnología del análisis de heces no ha mejorado mucho. Es decir, que puede existir alguna persona con parásitos intestinales, le hacemos los análisis de ese seriado que se le llama cuando le hacemos varias veces la muestra de la deposición, lo analizamos al microscopio, le hacemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, de repente en ninguna de ellos va a salir positivo. ¿Y qué tipo de parásito? Hacemos el tratamiento de los parásitos intestinales y sale un montón de parásitos intestinales, producto de la eficacia del tratamiento. Lo que quiero decir con esto es de que no confiemos en el análisis parasitológico de heces. No podemos confiar plenamente. Si bien es cierto que podemos hacerlo, que es bastante importante, qué sé yo, pero no es un análisis fidedigno para saber si existen los parásitos intestinales con toda certeza. Muy bien, si lo encontramos, lógicamente, pues que sí existe ese tipo de parásito en su intestino, pero el hecho de que tengamos un análisis de ese negativo no significa que no tiene parásitos intestinales el niño o el adulto. Muy bien, ahora, ¿cómo ingresa? ¿Cuál es la vía de infección? ¿Cómo va a poder ingresar el parásito hacia el organismo humano? 2 partes fundamentales del cuerpo por donde ingresa el parásito intestinal. A través de la boca, cuando ingerimos alimentos contaminados con huevos o larvas de estos parásitos intestinales. Huevos o larvas. En algunos casos, los parásitos, la forma infectante son los huevos. Otros son los quistes. Otros parásitos, la forma que infesta nuestro organismo son las larvas. Ya vamos a ver esto en el ciclo evolutivo del parásito intestinal. Pero la ruta por donde ingresa la vía de infección de estos parásitos intestinales, a través de la boca, por ingerir alimentos contaminados, lógicamente. Y también a través de la piel, muy especialmente a través de los pies. Sobre todo, pues, cuando 2 cosas. 1, se camina descalzo. 2, cuando las condiciones sanitarias del medio ambiente no son las propicias. Entonces, los parásitos intestinales, en conclusión, ingresan a nuestro organismo vía boca, por la boca o por la piel, muy especialmente a través de la piel de los pies. Muy bien. Ahora sí veamos que en el perro, en el gato, en el ser humano, pueden existir estos adultos de los parásitos, la forma adulta, en sus intestinos. Las deposiciones del perro, del gato o del ser humano puede estar llena de parásitos intestinales, sean huevos o sean quistes, de parásitos intestinales. Estos quistes luego van a evolucionar a ser larvas
larvas rabitoides, filariformes, dos estadios diferentes. Las larvas de quistes o huevos van a pasar hacia las larvas, dependiendo esto del tipo de parásito intestinal. Algunos producen quistes, otros huevos. Y estos, entonces, quistes o huevos, o sea cual fuere, van a pasar a ser larvas. Y las larvas se convierten en adultos. La forma infectante, la forma que tiene capacidad de provocar la parasitosis en el perro, en el gato, en el ser humano, son los huevos de los parásitos intestinales o bien las larvas, dependiendo del tipo de parásito intestinal. Muy bien, y estos huevos o larvas de los parásitos intestinales, la forma infectante de los parásitos intestinales, puede ingresar a través, ya hemos dicho, a través de la boca o de la piel. En la piel son las larvas, por supuesto. Y los huevos y las larvas pueden ingresar al organismo también a través de la boca. Cuando tomamos agua sin hervir. Cuando tomamos agua sin hervir. Aquí un mensaje para los niños. Cuando en sus colegios, por la sed que tienen, etcétera, recurren al agua de caño directamente. Entonces es una costumbre que tienen los niños de tomar el agua directamente del caño, lo cual no es correcto, lo cual es perjudicial, lo cual es la forma fácil de poder ingresar estos parásitos intestinales. También, no solamente el agua, sino a veces el vehículo para poder facilitar los parásitos intestinales son las mismas manos. Las manos con las cuales nos alimentamos, en condiciones no higiénicas. No nos lavamos las manos al preparar los alimentos, al servir los alimentos, al comer, al ingerir nuestros alimentos, y por lo tanto estas manos van a ser pues fácil vehículo para que contaminen los alimentos. Y cuando nosotros ingerimos los alimentos, van a estar contaminados ya. Por más que se haya preparado en la forma más sanitaria posible, ya esos alimentos, cuando ya lo tocamos con nuestras manos, ya están contaminados. Y al ingerirlos, ya van a estar en las condiciones propicias como para que estos huevos o larvas, dependiendo del parásito, pueda comenzar con la parasitosis intestinal. Y mucho más aún si existen cucarachas, si existen moscas, que en sus patitas, milésima parte de partículas de las deposiciones donde se posan estas moscas son pasados, cuando se posan luego en los alimentos, estas patitas el cuerpito de las moscas van a permitir que los alimentos se contaminen. Arrastran la deposición y se contaminan los alimentos gracias, lamentablemente, a las moscas. Llevan cuando, sobre todo, hay contaminación muy cercana a los alimentos. Y más aún, mucho más fácil cuando los alimentos no están protegidos, están expuestos a la acción de las moscas, de las cucarachas, etcétera. Cuando no se conservan los alimentos sanitariamente, higiénicamente, entonces ahí es donde se va a producir la contaminación de los alimentos, y al ingerirlos ya es fácil de que comience la enfermedad. Los billetes, el dinero en billetes o en monedas es uno de los principales vehículos, porque va de mano en mano y no, por supuesto, se guarda en cualquier lugar. Entonces también es un vehículo para provocar la transmisión
de esta parasitosis intestinal. Vía de infección entonces es la cavidad oral, la boca, a través del agua, a través de la contaminación producto de las manos o de la acción de las moscas cuando se posan en los alimentos, y más aún si no han estado protegidos y están expuestos a la acción pues de estos insectos. Y mucho más aún cuando tenemos en malas condiciones de higiene, tenemos una cocina muy sucia, fácilmente va a atraer a las moscas, a las cucarachas, a los pericotes, etc. Y también pues el servicio higiénico. El servicio higiénico debe permanecer bastante, como su nombre lo indica, higiénico, para que estos restos fecales no estén expuestos a las moscas, a las cucarachas, porque son los vehículos de transmisión. Desde aquí se posan acá las moscas, cuando no tienen tapa, cuando están en malas condiciones de higiene, y al posarse en los alimentos los va lógicamente a contaminar. Muy bien, entonces ahora sí, ya sabemos las clases de parásitos, ya sabemos el tamaño que pueden tener los parásitos intestinales. Ahora veamos cuáles son los síntomas. En primer lugar, no hay síntomas. Es decir, que la parasitosis intestinal puede existir y en gran infestación muchas veces, y la persona dice, no siento nada. A eso le llamamos asintomática. La parasitosis intestinal, por excelencia, es una enfermedad asintomática, no produce síntomas. Cuando ya existe una regular cantidad de parásitos intestinales o la infestación ya es masiva, por supuesto que va a existir ya muchos síntomas. Por ejemplo, la falta de apetito es uno de los principales síntomas que aparece, especialmente en los niños. No tanto en el adulto, no tanto en el adulto, pero sí es uno de los principales síntomas que aparece en el niño. Falta de apetito. Ya la falta de apetito ya nos hace pensar bien en la presencia de una parasitosis intestinal, o bien en la presencia de una anemia. También próximo tema en panorama médico, anemia, porque es sumamente frecuente la anemia. Entonces, este síntoma, la falta de apetito, decíamos, cuando una madre, un padre en general, porque en realidad la madre es la que está más cerca muchas veces durante todo el día prácticamente con los niños. Entonces, falta de apetito, pensamos en dos cosas principales en la selva: parásitos intestinales y anemia. No olvidemos, falta de apetito en los niños, parásitos intestinales o anemia. Muy bien. Debilidad, el niño se siente ya cansado, no tiene la misma avidez, la misma energía para ir a sus clases escolares. Muchas veces los padres reniegan: ¿por qué no vas con energía, con alegría, con entusiasmo al colegio? Y no se pueden a pensar que muchas veces no depende del niño, sino de la presencia de parásitos intestinales o de anemia. Entonces, cuidado con la debilidad. Son los niños que fácil se duermen incluso en sus aulas escolares. Cuando un niño se duerme mucho en las aulas escolares, uno, puede ser que no esté durmiendo bien, de repente hay violencia familiar, hay algunas discusiones que al niño lo deprimen. La depresión, aunque el niño a veces no se le nota la depresión mental que tiene el niño, por la angustia de ver a sus padres de repente en conflictos. Y esta falta de energía puede deberse, como decíamos, que el niño no está durmiendo bien, o de lo contrario, por parasitosis intestinal o por anemia. Malestar del cuerpo, existe mucho sueño. Entonces, estos síntomas son sobre todo en los niños. Diarreas que van y vienen.
mejoro un poco otra vez, mejoro un poco otra vez, entonces las diarreas que van y vienen, el dolor abdominal, ya los dolores abdominales ya es un síntoma cuando ya hay regular cantidad de parásitos intestinales. Entonces hay casos en los cuales existe una gran infestación de parásitos intestinales. En los análisis sale un montón de parásitos intestinales. Sin embargo, recién la persona está presentando un dolor abdominal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los dolores en el abdomen o las vinagreras también, que muchas veces le echamos la culpa al hígado. Le echamos la culpa al hígado, y cuando hacemos una ecografía, aquí en el Centro Médico Ecográfico Novoa, muchas veces nos ha pasado de que hacemos una ecografía y el hígado lo encontramos totalmente normal el hígado. Sin embargo, la persona, ¿pero por qué entonces tengo vinagreras? ¿Por qué me amarga la boca? Muchas veces es por la parasitosis intestinal, entre otras enfermedades, como la gastritis, como las úlceras, como problemas digestivos a nivel intestinal. Dentro de ellos también la parasitosis intestinal. O sea, en conclusión, el dolor abdominal, las vinagreras, la boca amarga no necesariamente indican una enfermedad del hígado. La parasitosis intestinal también provoca estos síntomas. El abdomen hinchado, característico del niño con parásitos intestinales, con desnutrición, es tener un abdomen bastante voluminoso, distendido, hinchado. Sin embargo, su contextura, sus miembros son bastante delgados. Gases intestinales entonces incrementados, que provoca abdomen hinchado o distensión abdominal. Disminución del peso. El niño, lógicamente, los parásitos intestinales se están comiendo todos los nutrientes que están contenidos en los alimentos que ingiere el niño o el adulto, y hace de que disminuya el apetito, disminuya el peso de la persona, disminuya también la hemoglobina. La disminución de la hemoglobina, ya le vamos anunciando, esto se llama anemia. Entonces hay una disminución también del rendimiento en las clases escolares. Un rendimiento en va a disminuirse el rendimiento en su colegio, en sus escuelas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disminución de la atención, hay una disminución de la concentración, de la memoria, hay un debilitamiento del organismo del niño, malestar, sueño. Entonces todo esto hace que el niño no tenga ganas, no tenga entusiasmo por estudiar, tenga un pobre aprovechamiento de sus clases escolares. Entonces no hay que exigirle al niño si es que como padres no hemos podido buscar y tratar las enfermedades de los niños que pueden provocar estos síntomas, y no es cosa que el niño no quiera poner voluntad en los estudios escolares, sino hay que buscar estas causas que disminuyen el rendimiento escolar, que disminuye la parte del rendimiento intelectual. Hay un déficit intelectual y la irritabilidad nerviosa. Aquellos niños que en la escuela están inquietos de aquí por allá, el profesor todo el día está llamándole la atención, cuidado, no vaya a ser que sea uno de los síntomas de la parasitosis intestinal. Y por más que al niño lo quieran poner amarrado en su silla, no lo van a conseguir mientras que no se haga el tratamiento correcto de la parasitosis intestinal, y también, por supuesto, de la esfera psicológica del niño. Hay que ver qué problemas también de repente está afrontando el niño, y a veces no lo dice. Muy bien, dolor abdominal es uno de los síntomas clásicos de, igualmente que otros, como por ejemplo las diarreas frecuentes, que son leves, de repente van y vienen. Cuidado, puede ser síntomas de parásitos intestinales, la falta de entusiasmo, la falta de energía, de alegría en sus clases escolares, mientras que los otros niños
mientras que los otros niños están participando, están bastante activos, dinámicos en las clases escolares, el niño con parasitosis intestinal puede estar sin esa falta de energía, no por él, sino por la enfermedad que está disminuyendo, que está menoscabando pues la capacidad de poder realizar una concentración adecuada, atención, memoria y también voluntad y energía para las clases escolares. Y también el prurito anal, es decir, el escozor en la zona del ano. En la zona del ano también es uno de los síntomas más frecuentes cuando, sobre todo, muy especialmente con la parasitosis intestinal provocado por los oxiuros, o llamados también enterobios vermiculares, o más conocido con el nombre de oxiuros. Estos tienen la capacidad de provocar escozor en el ano o también escozor en las fosas nasales, en la nariz. Entonces, estos son síntomas. Ahora veamos las complicaciones. Las complicaciones es anemia, la desnutrición, el déficit intelectual que ya estábamos hablando anteriormente, puede provocar tantos parásitos puede haber en los intestinos, en el intestino de la persona, sobre todo los ascaris, sobre todo también los ascaris y también las tenias, que son grandes y se enrollan como si fuera un ovillo de lana, así se enrosca y puede provocar la obstrucción intestinal, también la apendicitis, y los quistes parasitarios que pueden llegar hasta el cerebro, sobre todo la cisticercosis cerebral, provocando la neurocisticercosis, el hígado que también puede ser infestado por lo que se llama el quiste hidatídico, bien en el hígado o quiste hidatídico en el pulmón, que son unos quistes conteniendo agua y el parásito que tienden a provocar enfermedad en el cerebro, sobre todo la cisticercosis cerebral o neurocisticercosis también se llama. El hígado y el pulmón pueden ser invadidos por los quistes hidatídicos, Muy bien, estas son las complicaciones. Acá vemos una tomografía en la cual vemos estos quistes. Gran cantidad de quistes en el cerebro de una persona. Esta es una tomografía de cabeza, donde en el cerebro estamos observando una gran cantidad de estos quistes, que son la cisticercosis cerebral. Esta cisticercosis cerebral puede provocar accidentes cerebrovasculares y de pronto provocar una situación tan grave como un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, también se le conoce, y hay personas que tienen los cisticercos en el cerebro, no produce síntomas tampoco, a veces dolores de cabeza porque está un cisticerco, un quiste en el cerebro y puede provocar dolores de cabeza. Si sacamos una tomografía, podemos observar esos quistes que hemos visto, estos quistes en la tomografía, que lo podemos observar como pequeñas masas de líquido dentro de estos quistes, y que al hincharse tanto o al producir una hemorragia en su expansión del quiste, puede provocar esta derrame cerebral que se llama, pero médicamente lo llamamos mejor, accidente cerebrovascular, y puede provocar en la vía pública, como vemos en este
en esta diapositiva estos accidentes que provocan de un momento a otro una enfermedad tan grave como un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, y en algunos casos también puede provocar la muerte de la persona. Acá vemos un quiste hidatídico en el pulmón, Entonces un quiste hidatídico es una bolsa con cáscara que en su interior tiene líquido y tiene el parásito intestinal. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. El tema del día de hoy es parasitosis intestinal, la enfermedad más frecuente que existe en la selva. Del 90 al 95% de personas en la selva, gran cantidad de personas que tenemos esta enfermedad, la parasitosis intestinal, y por eso es conveniente realizar los análisis, la investigación del caso. Hay que realizar el tratamiento de los parásitos intestinales y hacer el tratamiento exhaustivo con un buen medicamento, porque ya ahora existen medicamentos que son de amplio espectro, que puede ser eficaz para todos estos múltiples parásitos intestinales que hemos observado. En la prevención, lo cual queremos siempre enfatizar en este programa, Panorama Médico, programa de información médica, educación para la salud, mensajes, recomendaciones desde el punto de vista médico para la salud. Y también es un espacio en lo cual vamos a seguir desarrollando también algunas entrevistas, y queremos que también, así como el día de hoy nos han escrito varias personas en las redes, en el Facebook de Oscar Novoa Rosado, o también en el Facebook Oscar Novoa Perú, donde lo pueden encontrar en transmisión en vivo. También en la página web en vivo para el Perú y para el mundo, en la página web www.oscarnovoaperu.com. Repito, www.oscarnovoaperu.com. En vivo y en directo en todo el Perú y para también el resto del mundo. Y también en el Facebook Oscar Novoa Perú también lo pueden encontrar en transmisión en vivo y también colgado en tiempo diferido en este Facebook o fanpage. Para el tema de prevención, en la prevención, como siempre, un amigo y servidor de ustedes, Oscar Novoa Rosado, conductor y director de este programa. Queremos siempre incidir en la importancia de una vida saludable, en la importancia de prevenir las enfermedades, de cuidar nuestra salud, y no podemos hacer eso si es que no observamos las medidas de higiene personal. Lavarse las manos frecuentemente, con esto evitamos en gran medida la transmisión de muchas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad que el día de hoy hemos estudiado, la parasitosis intestinal, la hepatitis viral A, la tifoidea, la salmonelosis, las infecciones intestinales, etcétera. Muchas enfermedades se pueden prevenir tan solo con las normas higiénicas dietéticas, lavarse las manos frecuentemente, más aún cuando vamos a ingerir los alimentos, cuando vamos a comer. Antes de comer hay que lavarnos las manos. Antes de preparar los alimentos, también lavarse las manos. Después de ir al baño, después de defecar, también lavarse bien las manos prolijamente para no estar conduciendo pues ese vehículo que hemos visto, las manos que llevan los parásitos intestinales hacia los alimentos y lo contaminamos. Cuando ingerimos estos alimentos contaminados ya vamos a tener cualquiera de estas enfermedades que he mencionado. Muy bien, es también una nutrición saludable, una alimentación saludable y elegir bien los alimentos para poder
sobre todo conservados sanitariamente, la práctica del deporte, y también es muy importante la conservación de los alimentos en forma higiénica y sanitaria, para que no estén expuestos, pues, como hemos visto, a las moscas, a los insectos como la cucaracha, a los roedores, a los pericotes. Entonces, solo así realmente vamos a cumplir con este objetivo, que es mejorar los niveles de salud, objetivo de Panorama Médico. Como siempre, un amigo y servidor de ustedes, Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos este programa Panorama Médico a través de la Radio Revolución y también a través de las redes sociales Óscar Novoa Perú, a través de la página web www.oscarnovoaperú.com. Y les invitamos, pues, a seguirnos siempre en vivo, transmisión en vivo, o también lo pueden encontrar este video en el Facebook Óscar Novoa Rosado, o también en el Facebook Óscar Novoa Perú. Trabajamos en el Centro Médico Ecográfico Novoa, cito en el Jirón Francisco Irazola 459, el estudio jurídico 461, el Centro Médico Ecográfico Novoa. Por su sintonía, muchas gracias, y les invitamos siempre a una nueva secuencia de Panorama Médico los domingos a las 7 de la mañana. Que pasen un feliz domingo y una semana bendecida por Dios. Es muy importante el conocimiento de nuestro cuerpo, de las enfermedades y la prevención en salud. Muchas gracias por su sintonía.